La musculatura de la laringe puede ser organizada en dos grupos. Aquellos músculos que toman inserción exclusivamente en estructuras propias de la laringe son denominados intrínsecos y dentro de estos podemos organizarlos funcionalmente en aquellos músculos que actúan separando las cuerdas vocales, aproximándolas o tensando las cuerdas vocales. Por otro lado tenemos los músculos extrínsecos, músculos que toman inserción en un cartílago de la laringe y su otra inserción se realiza por fuera, en estructuras óseas extralaríngeas. Estos músculos nuevamente se pueden realizar en dos grandes grupos en vistas a su función. Son los músculos elevadores de la laringe y los músculos depresores de la laringe, estando estos músculos, como vamos a ver, asociados al aparato ioideo. Como dijimos, los músculos intrínsecos son aquellos que toman sus dos inserciones en estructuras dentro de la laringe. Son numerosos y, según su función, existen aquellos músculos constrictores de la glotis, como por ejemplo el cricoaritenoideo lateral, el músculo interaritenoideo. Existe un solo músculo dilatador de la glotis, lo cual es fundamental, ya que la glotis debe estar dilatada, es decir, las cuerdas vocales deben estar separadas durante la respiración, justamente para que el aire pueda fluir a través del plano glótico. Dicho sea de paso, recordamos que el plano glótico es el sitio más estrecho de la gran vía aérea en el adulto. El único músculo, entonces, que realiza esta función de separar las cuerdas vocales es el cricoaritenoideo posterior. Por otro lado, tenemos un solo músculo que tensa las cuerdas vocales, que es el músculo cricotiroideo, el músculo representado con el número 5, y el músculo que regula el tono de la voz o el tono de la cuerda vocal es el músculo tiroaritenoideo. En esta imagen de la izquierda podemos ver la clásica relación de antagonismo que existe entre el músculo cricoaritenoideo lateral y cricoaritenoideo posterior. Por un lado, el músculo cricoaritenoideo posterior, insertándose en la apófisis muscular del aritenoides, desplaza la misma hacia la línea media. Esto genera un movimiento de la apófisis vocal del cartílago aritenoides en situación lateral, abriendo y separando la hendidura glótica. Por otro lado, el músculo cricoaritenoideo lateral genera la función opuesta, cincha de la apófisis muscular hacia afuera y esto genera un desplazamiento hacia la línea media de la apófisis vocal y de esta forma se juntan las cuerdas vocales. Estas dos funciones, si bien son antagónicas, también tienen cierta relación de sinergismo, tanto durante la respiración como durante la fonación. Debemos recordar que en fonación se tiene que producir esto, donde las cuerdas vocales deben estar juntas para que el aire que viene desde la tráquea genere la vibración de la mucosa de las cuerdas vocales, mientras que por otro lado, durante la respiración, durante la ventilación, las cuerdas vocales necesariamente deben estar separadas para que el aire pueda pasar a través de la hendidura glótica. Por último vemos la función que realiza el músculo cricotiroideo. El músculo cricotiroideo bascula al tiroides sobre el cricoides y esto lo que hace es, al bascular en dirección cefálica, las cuerdas vocales se relajan, mientras que al bascular el tiroides en dirección caudal, las cuerdas vocales se tensan. Los músculos extrínsecos asociados a la laringe no son otros que los músculos supra e infraioideos. Y estos músculos, en lo que respecta a la fonación, van a participar ascendiendo la laringe, los supraioideos, y descendiendo la laringe, los infraioideos. Esto resulta necesario para la producción de tonos agudos y tonos graves, respectivamente. Desde un punto de vista de su configuración interna, la laringe se puede dividir en tres grandes pisos o tres grandes sectores, partiendo del piso de referencia, que es el plano glótico, que se ubica trazando dos planos imaginarios por encima, inmediatamente por debajo de las cuerdas vocales. Es que identificamos a la supraglotis, que está integrada por la epiglotis, los aritenoides, los repliegues aritenoepiglóticos, las bandas vocales
las bandas ventriculares o cuerdas vocales falsas, y este divertículo, fondo de saco que existe en la laringe, denominado ventrículo laríngeo o ventrículo de Morgani. Por otro lado, tenemos a la subglotis, que es un sector relativamente estrecho de la laringe, que se extiende desde la cara inferior o la cara subglótica de las cuerdas vocales hasta el borde inferior del cartílago cricoides. La importancia de la subglotis es que representa el sitio más estrecho de la gran vía aérea en el niño, mientras que recordamos el plano glótico como el sitio más estrecho de la gran vía aérea en el adulto. Ya nombramos varias veces a la glotis, pero nunca la definimos hasta este punto. La glotis, por definición, es el espacio que queda comprendido entre las cuerdas vocales, por ende no es una estructura anatómica en sí misma. Sin embargo, funcionalmente se reconocen dos grandes sectores. La glotis membranosa, que corresponde a los 2/3 anteriores de la hendidura glótica, y esta corresponde a la glotis vocal, la glotis fonatoria, es decir, el sitio donde el aire va a transitar y va a interactuar con la mucosa de las cuerdas vocales durante la fonación. Sin embargo, el tercio posterior, que es un sector más rígido, más cartilaginoso de la glotis, intercartilaginosa justamente porque corresponde al espacio comprendido entre las apófisis vocales de los aritenoides, es la glotis respiratoria y es el sitio por donde mayoritariamente circula el aire que inspiramos y expiramos. En la imagen de la derecha vemos la clásica imagen de la glotis en un corte transversal. Por ser un cadáver y por la rigidez cadavérica, las cuerdas vocales están aproximadas. Sin embargo, en el vivo, la imagen de la glotis en un corte transversal tiene esta característica forma de cerradura, diferenciándose muy bien de lo que es la subglotis con su característica forma más ovalada o redondeada, y la supraglotis con una forma mucho más irregular por la cantidad de estructuras que en ella se encuentran. Pasamos entonces un poco de correlación anátomo-imagenológica, viendo distintos cortes de laringe y su correlación con la imagenología. Partimos entonces de un corte transversal de la laringe que pasa por el pie de la epiglotis. Acá reconocemos el cartílago tiroides, ¿sí? Y vemos en la imagen de la izquierda un corte tomográfico que pasa por el mismo nivel. Y vean cómo la luz de la supraglotis, como les mencionaba, es irregular justamente por la presencia del pie de la epiglotis, de los repliegues aritenoepiglóticos y de la presencia de los senos piriformes. Los senos piriformes son dos divertículos de la hipofaringe que conducen hacia la boca del esófago. A nivel del plano glótico, como les mencionaba, nuevamente tenemos el cartílago tiroides delante, el cartílago cricoides por detrás, la musculatura de las cuerdas vocales y la hendidura glótica con esta forma característica. Vemos en la imagen de la izquierda que si bien la forma no es exactamente igual, vemos como una forma, vemos la forma de la luz ausada en relación, como vamos a ver, a la subglotis. A nivel de la glotis, con las cuerdas cerradas, ¿sí? No vemos luz porque las cuerdas están en contacto a través de su borde libre. Vemos el cartílago tiroides, la glotis prácticamente inexistente, las cuerdas vocales y los espacios paraglóticos y los cartílagos aritenoides de un lado y del otro. A nivel subglótico, como les decía, la luz es ovalada y se ve claramente tanto en el preparado cadavérico como en la imagen tomográfica. Recuerden que la luz de la subglotis corresponde a la luz del anillo cricoideo, que nuevamente recordamos es la única pieza cartilaginosa totalmente cerrada con forma de anillo. El control nervioso de la fonación comienza en la corteza cerebral. Y es así que en la corteza cerebral identificamos numerosas áreas cerebrales relacionadas con la fonación y cómo estas áreas se encuentran interconectadas. Vemos cómo existe un feedback y intercambio de información entre el área auditiva primaria, el área de Wernicke, el área de Broca, y cómo estas áreas envían información hacia la corteza motora primaria donde está la representación de la laringe.
Una vez que se activa el área motora primaria, esta información llega por la vía córtico-nuclear hasta el núcleo ambiguo, que es uno de los núcleos motores del 10º par craneano relacionado justamente con la motilidad laríngea. Vemos que a su vez el núcleo ambiguo recibe información del núcleo del tracto solitario, que es el núcleo sensitivo del nervio vago y que a su vez envía información hacia centros superiores, como por ejemplo información sobre la sensibilidad laríngea. Existe conexión directa entre estos núcleos que median, como por ejemplo el reflejo de tos o el reflejo de cierre de las cuerdas vocales frente a la irritación laríngea. La representación del vago a nivel de la laringe está dada por los nervios laringeos, superior e inferior. La inervación sensitiva está repartida entre los dos nervios y se puede decir que su territorio de inervación va aproximadamente hasta el plano glótico. Es decir, la supraglotis está inervada desde el punto de vista sensitivo por el nervio laríngeo superior, que lo vemos en este esquema, nervio laríngeo superior, rama interna y la rama externa, que es el único sector con componente motor del laríngeo superior para la inervación del músculo cricotiroideo. Por otro lado, la subglotis está inervada desde el punto de vista sensitivo por el nervio laríngeo inferior o nervio laríngeo recurrente. Por otro lado, la inervación motora depende casi exclusivamente de los nervios laringeos recurrentes, encargados de la inervación de casi toda la musculatura intrínseca, con excepción del cricotiroideo, que como se ve en la imagen, está inervado por la rama externa del nervio laríngeo superior. Se debe recordar siempre la diferencia de trayecto y origen de los nervios laringeos recurrentes. El nervio laríngeo recurrente derecho realiza su recurrencia alrededor de la arteria subclavia en la base del cuello, mientras que el nervio laríngeo recurrente izquierdo se origina dentro del tórax y realiza su recurrencia alrededor del callado de la aorta. Esto es importante porque el laríngeo recurrente izquierdo es el que se ve afectado más habitualmente en diversos cuadros patológicos, como pueden ser procesos tumorales dentro del tórax, metástasis ganglionares o por agrandamiento de las cavidades cardíacas, en este caso de una auriculomegalia izquierda o un aneurisma de aorta. Son todos procesos patológicos que potencialmente pueden llegar a comprimir el laríngeo recurrente izquierdo, resultando en una parálisis de cuerda vocal izquierda y por ende el paciente lo va a manifestar como una difonía con una voz característicamente bitonal. Estamos estudiando la laringe en el contexto de la fonación, por lo cual su función social es evidente. Por otro lado, se le adjudica una función vital, que es la ventilación, es decir, el pasaje del aire como elemento constituyente de la vía aérea. Y por otro lado, una función subvital que consiste en la protección de la vía aérea durante la vida.